¿Rusia al borde de la recesión? Este es el sorprendente mensaje que Maxim Reshetnikov, ministro de Desarrollo Económico de Rusia, entregó a finales de junio. El mensaje de Reshetnikov esconde una súplica velada al presidente ruso Vladimir Putin. Termina la guerra ahora o Rusia sufrirá aún más. Las cosas están tan mal que el Banco Central de Rusia está rogando a Putin que se retire de Ucrania. La pregunta ahora es si Putin escuchará o si está tan perdido que nada de lo que su gente pueda decir puede influir en las decisiones que toma. El mensaje de Reshetnikov llegó durante el Foro Económico Internacional Anual de San Petersburgo de Rusia, y el ministro ofreció muchas razones para su severa advertencia. Los números muestran enfriamiento, pero son como un espejo retrovisor, afirmó Reshetnikov a los presentes. Considerando el sentir actual de las empresas y los indicadores, parece que estamos al borde de una recesión. Y él no es el único advirtiendo a Putin. En el foro, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiulina, señaló que los problemas económicos del país se deben a la escasez de recursos. Crecimos 2 años a un alto ritmo debido a la activación de recursos no utilizados. Necesitamos entender que muchos de esos recursos realmente se han agotado, dijo ella. Nabiulina no solo habla de recursos materiales, también insinúa que Rusia enfrenta una escasez de mano de obra, lo que sugiere que sus recursos humanos comienzan a agotarse. Mientras Putin envía cada vez más personas de Rusia a Ucrania, ella tiene razón. En mayo, la tasa de desempleo de Rusia alcanza un nuevo mínimo de 2.2%. Aunque esto puede parecer una buena noticia, ya que menos desempleados significa que la mayoría en Rusia gana un salario, oculta un problema creado por la guerra de Putin. No hay suficientes personas en Rusia para cubrir los empleos que anuncian sus industrias más enfocadas al consumidor. La situación es tan mala para Rusia que, según el Kiev Post del 23 de junio, se ve forzada a contratar miles de trabajadores de China, Turquía e India para superar su escasez de mano de obra. Solo en 2024, 47.000 trabajadores extranjeros llegaron a Rusia, lo que sugiere que el país tiene problemas para llenar los puestos disponibles debido a su falta de recursos laborales. El mensaje es claro: Rusia enfrenta un difícil 2026 a menos que Putin se retire de Ucrania y se concentre en arreglar la economía del país. El mensaje de Rusia parecía claro, pero tras el Foro Económico Internacional de San Petersburgo han surgido mensajes contradictorios. Putin intenta desesperadamente controlar la narrativa. El líder de Rusia está liderando la contradicción. El 21 de junio, el Kiev Independent reportó declaraciones del foro donde se cuestionó lo dicho por economistas. Citando al autor estadounidense Mark Twain, Putin dijo que los rumores de mi muerte están muy exagerados al referirse a la economía de Rusia. Su mensaje contrastaba con los demás del foro, ya que todos los expertos financieros rusos advirtieron sobre un futuro sombrío. Putin rechazó totalmente la idea. Putin añadió que la tarea más crucial es garantizar que la economía transite hacia un camino de crecimiento equilibrado. Al mismo tiempo, algunos especialistas y expertos señalan los riesgos de estancamiento e incluso recesión. Esto no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. Putin quiere decir que no se debe permitir que ocurra una recesión, no que se les prohíba a los expertos hablar de ello. Un experto en la economía de Rusia, llamado Vasily Astrov, también habló con Newsweek sobre los mensajes mixtos que salen de Rusia. Según Astrov, la política económica es uno de los pocos campos donde los principales pensadores rusos tienen algo de libertad para debatir. Por lo cual, estamos viendo opiniones contradictorias. Sin embargo, también señala que las declaraciones hechas por cualquier persona sobre política económica siempre estarán teñidas por los intereses que tenga la persona que hace esas declaraciones. La afiliación partidista y organizacional influye en las opiniones compartidas. Aún existe considerable libertad en Rusia en cuanto a debates sobre política económica y el estado de la economía. A diferencia de la Turquía de Erdogan, dijo Astrov a Newsweek. Por ende, no sorprende que diversos funcionarios expresen opiniones distintas. Lo que parece que tenemos aquí es un claro ejemplo de la negación de Putin. Los expertos que lo rodean están advirtiendo a Putin que su guerra está enviando a Rusia hacia un páramo económico. En vez de escucharlos, Putin ignora las advertencias y afirma que la economía rusa aún tiene una base sólida. Y cuenta con mucha evidencia para respaldar esa postura. En abril de 2025, Rusia elevó su cifra de crecimiento económico para 2024 a 4.3%, desde su anterior 4.1%. Esto podría bastar para que Putin crea que la economía rusa marcha bien. Después de todo, el crecimiento es bueno. A primera vista, la cifra del 4.3% parece mostrar una economía que se dirige en la dirección correcta, impulsada por la guerra de Putin. Entonces, ¿por qué debería el líder de Rusia escuchar a los pesimistas?
Las políticas actuales que funcionaron en 2024 también funcionarían en 2025, según su opinión. Putin ignora, voluntariamente o no, que el fuerte crecimiento económico de Rusia en 2024 es una ilusión, impulsado por el complejo militar industrial que Putin ha creado desde que invadió Ucrania. Ese crecimiento esconde múltiples problemas económicos creados por la guerra en Ucrania. La cortina se está corriendo, revelando las múltiples grietas en los cimientos de la política económica de Putin que están conduciendo a Rusia hacia su ruina. Los problemas financieros de Rusia son graves, y todos son causados por la guerra de Putin, iniciada en febrero de 2022. La primera señal de estrés económico que Putin intenta ignorar proviene del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia. El fondo, financiado principalmente por ingresos de ventas de gas, petróleo y otras inversiones clave rusas, es una colección de activos líquidos a los que Rusia puede acceder rápidamente cuando sea necesario. El fondo sirve de amortiguador durante periodos de inestabilidad económica, como los causados por la guerra en Ucrania. Rusia lo usa para respaldar su presupuesto federal, según Trading Economics. El problema de Putin es que el Fondo Nacional de Riqueza se está agotando. Según el Kyiv Insider, en junio, Putin volvió a confiar en exceso en los activos en declive de ese fondo. Gastó $4.000 millones del fondo en su guerra, dejando solo 36.1 mil millones. Este gasto incluyó la venta de 29 toneladas de oro del fondo, dejando solo 139 toneladas en reserva. Putin también vendió 11.000 millones de yuanes chinos, dejando al fondo con 153.000 millones de yuanes restantes. Contexto: el Fondo Nacional de Riqueza contenía alrededor de 140.000 millones de dólares cuando Putin inició la guerra en Ucrania. Este último gasto significa que Putin ha gastado un poco más de 100.000 millones de dólares de las reservas líquidas disponibles de Rusia. Esas reservas se supone que deben ser reabastecidas por las ventas e inversiones de petróleo y gas de Rusia. En resumen, el dinero ha fluido hacia el fondo mientras Putin gastaba, sugiriendo que la cantidad real probablemente supere los 100.000 millones. United 24 Media indica que Rusia ha estado usando su Fondo Nacional de Riqueza para cubrir su déficit presupuestario desde que Putin invadió Ucrania. A partir del 3 de julio, el fondo se ha agotado en un 68%, y no hay señales de que Putin vaya a dejar de gastar pronto. Empeora. Otro problema con el actual Fondo Nacional de Riqueza es su composición. Velocity indica en un video de YouTube sobre la naciente crisis financiera de Rusia que es una situación aún más alarmante para Moscú. El Fondo Nacional de Riqueza ha pasado de un 45% en dólares estadounidenses y euros en 2021 a un 60% en yuanes chinos y un 20% en oro hoy. Esto es problemático ya que muestra la creciente dependencia de Rusia de la moneda china para acumular su Fondo Nacional de Riqueza, evidenciando su aislamiento de Occidente. Debido a las abrumadoras sanciones occidentales, los dólares y euros tienen poco valor para Rusia actualmente. En segundo lugar, según Velocity, el oro y el yuan tienen menos liquidez que las divisas que anteriormente componían el fondo. Aún pueden convertirse en rublos, pero los sistemas para hacerlo son más lentos que los del dólar estadounidense. Esto implica que Rusia deberá esperar más para recibir dinero en efectivo. Según Kyiv Insider, la trayectoria visual del Fondo Nacional de Riqueza, confirma la tendencia general. A medida que crecen los activos no líquidos en rublos, la liquidez en dólares se desploma. Lo que queda es un fondo de reserva solo de nombre, cuya solvencia depende de la voluntad del Estado de seguir revaluando los activos fallidos a la par, no de su valor de mercado. Por ende, las reservas líquidas de Rusia se agotan, lo que podría no causar una recesión. No obstante, este declive se acompaña de otros factores económicos que impactan a Rusia, incluyendo su descontrolado gasto militar. La guerra contra Ucrania es costosa. En febrero, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kirill Budanov, afirmó que Rusia estaba gastando alrededor de 1.000 millones por día en su invasión. Budanov dijo que esta guerra es extremadamente cara, ya que un día de combate les cuesta un poco menos de 1.000 millones, lo cual es una gran cantidad de dinero. El 41% del presupuesto se destina a defensa. Estas cifras son anormales. Casi todos los programas sociales, médicos y educativos fueron recortados para implementar este presupuesto. Budanov indica que Putin está tan obstinado en completar su invasión que sacrifica los servicios que deberían cuidar a su pueblo, lo cual es una mala noticia para los rusos. Y de nuevo, sigue gastando. En septiembre 2024, Al Jazeera informó que Rusia aumentará su gasto en defensa en un 25% en 2025, elevando sus salidas a 145.000 millones. Para el año, esto implica que defensa constituye el 32% de sus gastos presupuestarios. Esto contradice las cifras de Budanov,
aunque también cabe destacar que el anuncio del 25% provino de la propia Rusia. Esto implica que la cantidad que Putin admite gastar podría ser menor a lo que realmente gasta Rusia, según sugiere Budanov. Aproximadamente al mismo tiempo que Budanov hizo sus comentarios, Político informó que el gasto militar de Rusia ha aumentado tan rápido que ahora supera a todos los países europeos. Colectivamente, Europa gastó 457.000 millones en defensa en 2024. Sin embargo, cuando el gasto militar de Rusia se calcula en términos de paridad de poder adquisitivo, la situación se ve muy diferente, a pesar de que parecería estar muy por detrás en gasto. El paridad de poder adquisitivo permite recálculos basados en lo que un país recibe por el dinero que gasta, con Rusia generalmente gastando menos por el mismo tipo de equipo que un país europeo. Cuando se ajusta por paridad de poder adquisitivo, el presupuesto de defensa de Rusia es en realidad de 461.6 mil millones, dice Político. Es evidente que Putin invierte demasiado en el ejército ruso, lo que contribuye a los problemas económicos del país. Y al menos, el líder de Rusia parece capaz de admitir ese hecho. El 27 de junio, días después de que los expertos económicos de Rusia advirtieran a Putin, el líder ruso anunció que reducirá el gasto en defensa. El próximo año y el año siguiente, durante el próximo periodo de 3 años. Putin intentó presentar esta decisión como una señal de que Rusia no se prepara para acciones agresivas en otras partes de Europa, destacando los aumentos en el gasto de los países alineados con la OTAN, como señal de que el oeste causa todos los problemas. Esta decisión de Putin probablemente no sea acertada según sus expertos. Es una medida insuficiente que no logrará solucionar los problemas económicos de su país. La terrible inflación y tasas de interés en Rusia también han provocado el llamado a poner fin a la guerra en Ucrania. El 6 de junio, el Banco Central de Rusia anunció una reducción de 100 puntos en la tasa de interés base del país. La noticia sería buena, pero la tasa de Rusia era del 21% cuando se anunció. Ahora es del 20%, una tasa que dificulta mucho a los rusos pedir préstamos, financiar inversiones o construir negocios. Agravando el problema de la tasa de interés está la inflación de Rusia, que ha estado subiendo constantemente hasta febrero de 2025. Esto provocó que la inflación en Rusia superara el 10%, alcanzando un 10.1% interanual en un periodo máximo de 2 años. La situación empeoró durante un par de meses, con la inflación de Rusia alcanzando el 10.3% en marzo y el 10.2% en abril, para finalmente caer por debajo del 10%. En mayo, sin embargo, apenas la inflación fue del 9.9% durante ese mes. Así, el pueblo ruso debe enfrentar la miseria de tener un acceso restringido a préstamos y otras formas de financiamiento basado en intereses. Los rusos están pagando más por los productos debido a la enorme inflación que afecta a los precios de los alimentos y la energía, resultando en un menor nivel de vida para el ciudadano promedio. La guerra de Putin es nuevamente la causa. Su enfoque en el complejo militar industrial que creó, junto con las sanciones occidentales contra Rusia, han contribuido al caos combinado de inflación y tasas de interés que enfrenta el país. De alguna forma, empeora aún más. También hay que considerar el déficit presupuestario de Rusia. El 10 de junio, Agencia G Argentina informó que Rusia registró un déficit presupuestario de 3.4 billones de rublos en los primeros 5 meses. Rusia incrementó sus ingresos presupuestarios en un 3.1% durante 5 meses, equivalente a 43.2 mil millones de dólares para 2025. El problema se reduce nuevamente al gasto de Putin. A pesar de traer más dinero en comparación con los primeros 5 meses de 2024, Rusia también está gastando mucho más. Los gastos presupuestarios de Rusia aumentaron al 20.7% durante el mismo periodo, lo que llevó a un déficit presupuestario del 1.6%, 5% del Producto Interno Bruto total del país. ¿Por qué es esto algo malo? Bueno, un déficit presupuestario ocurre cuando los gastos de un país superan los ingresos que está generando. En otras palabras, Rusia está gastando más de lo que tiene, y es probable que se esté metiendo cada vez más en los bolsillos de sus acreedores para hacerlo. Las dos soluciones a un déficit presupuestario son aumentar la actividad generadora de ingresos, lo cual es difícil dadas las sanciones impuestas a Rusia, o reducir los gastos. Rusia ya ha hecho mucho, como explicó Budanov al hablar de cuánto gasta Putin en la guerra de Ucrania. Putin mismo ha insinuado que recortará el presupuesto de defensa de Rusia. Los déficits presupuestarios también provocan el aumento de las tasas de interés. Esto puede resultar en un mayor endeudamiento y una baja inversión para Rusia, atrapándola en un ciclo doloroso. La guerra de Putin provocó el déficit presupuestario y una serie de problemas derivados, dificultando enormemente la recuperación de Rusia. El déficit no se puede solucionar hasta que termine la guerra.
Esto nos remite a los economistas rusos y sus llamados a Putin para que finalice la guerra en Ucrania. Reconocen lo que Putin intenta ocultar. Según Velocity, Rusia está en una posición muy débil actualmente. Los empresarios rusos que se quedaron en el país critican la mala gestión económica y el creciente estancamiento. El giro de Rusia hacia China y el sur global no ha proporcionado el salvavidas económico que Putin prometió. Los intentos de evadir las sanciones occidentales, cruciales en los problemas económicos, ya no funcionan. Rusia construyó una flota sombra y aumentó el comercio con China, lo que alivió temporalmente el daño económico causado por las sanciones occidentales. Estas soluciones alternativas muestran cómo las sanciones han forzado a Rusia a hacer tratos comerciales menos eficientes y más caros. Velocity señala que Rusia está en un ciclo sin que Occidente vaya a reducir la presión próximamente. La Unión Europea presiona por un 18º paquete de sanciones, retrasado por la oposición de Hungría y Eslovaquia. Una vez aprobado el paquete, aumentará la presión sobre Rusia. Las únicas formas de generar ingresos en Rusia son la flota sombra y el comercio con China, que están disminuyendo su actividad gradualmente. Mientras deja a Rusia endeudada con Beijing, la economía rusa se desmorona alrededor de Putin. Por eso tantos expertos financieros en Rusia están pidiendo el fin de la guerra. La pregunta ahora es simple: ¿llegará ese final? Las perspectivas son sombrías para los economistas rusos. El 3 de julio, Al Jazeera reportó una llamada reciente entre Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. La administración Trump buscaba usar esta llamada para reiniciar las negociaciones de alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Fracasó. Putin reiteró que no terminará la guerra a menos que se resuelvan las causas raíz de la crisis en Ucrania. La razón fundamental es la creencia de Putin de que Ucrania no debería ser una nación soberana, sino un estado vasallo de Rusia. Nada menos que una capitulación completa será suficiente para Putin. Según Al Jazeera, Trump expresó frustración después de la llamada, diciendo que no estaba contento y que no hubo progreso. Putin se acerca a un alto al fuego. La administración de Trump finalmente puede estar comprendiendo que la guerra en Ucrania se reduce a un hombre y su opinión firme sobre lo que Ucrania debería ser. Este es el problema que enfrenta Rusia actualmente. El autoritarismo de Putin lo ha llevado hasta este punto, con poca oposición de su pueblo. Pero ahora la guerra en Ucrania amenaza con arruinar la economía de Rusia. La operación militar especial de Putin, planeada para unos pocos días, se ha convertido en una guerra de desgaste de varios años que está agotando los recursos de Rusia. Putin ha invertido más de lo planeado en esta guerra, pero su ideología sigue intacta. No desea que se le vea poner fin a la guerra dada la situación actual. Ya sea a través de la negociación o la acción directa, quiere destruir la soberanía de Ucrania. Ucrania jamás aceptará eso, dejando como única opción de Putin continuar con la lucha. No importa si el Banco Central de Rusia está rogando a Putin que termine la guerra, tampoco importa cuán profundo hunda Putin la economía de su país en la depresión. Él tiene un objetivo y no se desviará de él. Si nada puede cambiar su mente, Putin va a llevar a Rusia al abismo de la destrucción económica más pronto que tarde. Todo esto ocurre mientras la ofensiva de verano de Putin resulta mucho menos exitosa de lo esperado. Se quema más dinero mientras la ofensiva de Rusia se derrumba, causando que su impulso se deslice en el peor momento posible. Mira nuestro video para conocer la verdad sobre la ofensiva de verano de Rusia. Y recuerda suscribirte a The Military Show para más comentarios sobre el estado desmoronado de la economía de Rusia.